Durante años, Carlos había sido un escritor que nunca había conseguido un gran éxito. Publicaba pequeños relatos en revistas de bajo alcance, siempre buscando ese toque que le diera la fama. Una tarde, al salir de su casa para dar una caminata, encontró en una tienda de antigüedades una pluma antigua, de un material que nunca había visto antes, ni madera ni metal, algo entre cristal y hueso. Su dueño le explicó que era un objeto con historia, aunque no entró en detalles. Intrigado, Carlos la compró por un precio ridículamente bajo. Al principio, no notó nada extraño. Sin embargo, al comenzar a escribir con la pluma, se dio cuenta de algo peculiar. Las ideas fluían con una claridad desconcertante. Las palabras parecían no venir de él, sino que sus dedos seguían un ritmo más allá de su control. Su escritura era impecable, profunda, como si una entidad estuviera guiando su mano. Las historias que componía no eran solo buenas, eran aterradoras. Hablaban de miedos personales, de cosas que jamás había revelado. Poco a poco, las historias no solo se volvían más oscuras, sino más reales. La pluma comenzaba a plasmar detalles que Carlos jamás había experimentado, pero que a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a suceder en su vida diaria. Primero, la puerta de su casa comenzó a crujir, tal y como la describió en uno de sus relatos. Luego, en sus escritos aparecieron sombras extrañas que siempre lo observaban desde el rincón de su habitación, pero cuando se despertaba, veía esas mismas sombras. Una noche, al escribir sobre una figura misteriosa que aparecía frente a su ventana, Carlos observó en el reflejo de la pluma, una sombra detrás de él. No estaba solo. Al volverse, la figura ya no estaba, pero la pluma vibraba levemente en su mano, como si estuviera deseando continuar la historia que había comenzado. Al siguiente día, Carlos, desesperado, intentó deshacerse de la pluma, pero al hacerlo, se dio cuenta de algo aterrador. Cuando la pluma tocó el suelo, las palabras escritas en su cuaderno comenzaron a desvanecerse, como si jamás hubieran existido. Y lo peor fue que, al alzar la vista, la sombra que había visto en el reflejo de la pluma estaba ahora al pie de su cama. El escritor ya no pudo escribir más, pero la pluma continuó dictando la historia, una historia en la que él era solo el protagonista, y la sombra siempre estaba un paso adelante. Ana siempre fue una amante de los objetos antiguos. Visitaba mercados de pulgas, tiendas de segunda mano y subastas en línea buscando reliquias, pero nunca había encontrado algo tan desconcertante como una pequeña caja de madera que compró en una tienda olvidada al fondo de una calle. La caja era simple, de apariencia gastada, con una pequeña cerradura oxidada en el frente. No era la pieza más atractiva, pero algo la hizo comprarla. Cuando la llevó a su apartamento, notó algo peculiar. Al abrirla, la tapa interior estaba forrada con un espejo de bordes irregulares. En su reflejo, Ana vio su rostro, pero con una diferencia, sus ojos estaban vacíos. No pudo evitar un escalofrío, pero pensó que era solo una ilusión de la luz. Decidió no darle más importancia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana dejó la caja sobre la mesa de su sala. A medida que se desvestía y se miraba al espejo del baño, vio en el reflejo que algo se movía detrás de ella, a través de la puerta entreabierta de la sala. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nada. Un sonido metálico provenía de la mesa. Al acercarse, vio que la caja estaba cerrada, pero el espejo dentro de ella estaba completamente oscuro. Decidió cerrarla y guardarla en su habitación, sin entender lo que sucedía. Sin embargo, durante las noches siguientes, comenzó a soñar con el espejo. Soñaba que algo dentro de él la observaba y la llamaba por su nombre. Se despertaba sudorosa, convencida de que alguien estaba en su casa. Una noche, después de un sueño particularmente vívido, decidió abrir la caja una vez más. En su reflejo, vio a un hombre que la miraba fijamente, su rostro distorsionado, como si no tuviera forma, pero al mismo tiempo, estuviera claramente presente. Intentó cerrarla rápidamente, pero antes de hacerlo, escuchó una voz susurrándole al oído. «No me cierres, Ana. Necesito salir». El siguiente día, la caja desapareció. En su lugar, encontró en el suelo un espejo pequeño, exactamente igual al que había visto en su reflejo. Pero al mirarlo, no vio su propia imagen. Solo vio oscuridad. Y en el fondo, la silueta del hombre comenzaba a moverse.
Diego nunca creyó en supersticiones, pero todo cambió el día que encontró un viejo reloj de bolsillo en un anticuario. Era un modelo que no había visto jamás, con detalles intrincados, casi como si se tratara de una pieza única. Su dueño le aseguró que el reloj había sido hecho para medir algo más que el tiempo. No es solo un reloj. Es un portal a las horas olvidadas. Intrigado y escéptico, Diego compró el reloj, aunque las palabras del anticuario no lo dejaron de inquietar. Al principio, parecía funcionar como cualquier otro reloj, pero algo extraño sucedía cada vez que observaba la esfera. Los números parecían cambiar. En lugar de avanzar, retrocedían. A veces los minutos se estancaban, como si el reloj no estuviera marcando el tiempo de forma natural. Una noche, mientras lo miraba con atención, Diego notó que los números del reloj formaban una secuencia que no podía comprender. Luego, algo más inquietante ocurrió. Una sensación de frío intenso recorrió su cuerpo, y una voz susurró en su oído: «Vuelve». Al volverse, no había nadie, pero el reloj ya marcaba una hora que no existía. Cada vez que Diego intentaba ignorar el reloj, las horas extrañas se intensificaban. Ya no era solo el frío, ni las voces. Los relojes de toda su casa comenzaban a marcar la misma hora, y el reloj de bolsillo se volvía más pesado con cada día que pasaba. Cuando observó más de cerca, vio algo imposible. Las horas mostradas en su reloj no pertenecían a su realidad. Cada hora olvidada revelaba una escena que nunca había vivido, pero que de alguna manera era familiar. Una noche, en el silencio absoluto, Diego sintió que el reloj le hablaba, no con palabras, sino con imágenes. Lo abrió, y dentro de la esfera, vio una figura vestida con ropas antiguas. La figura lo miraba fijamente, sus ojos llenos de desesperación. El reloj dejó de marcar la hora y comenzó a contar hacia atrás, cada segundo más rápido. Diego intentó lanzarlo contra la pared, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura dentro del reloj emergió, y lo atrapó en una de las horas olvidadas, donde el tiempo no pasaba, y él nunca dejaría de ser parte de la historia.